Así que quiero abrir las escrituras, ¿no? Y poder recorrer, no un pasaje. Sé que ustedes están estudiando el libro de Efesios, no estudiando desde el púlpito, sino en su devocional diario. Así que hay muchas cosas que voy a decir en la introducción que quizás le parezca conocido, porque, bueno, han estudiado el contexto histórico, cultural de esta hermosa carta. Nosotros como iglesia ya va a ser un poquito más de un año que estamos recorriendo este hermoso libro. Lo venimos estudiando capítulo, por párrafo, y el Señor está siendo muy bueno, ¿no? En poder dar dirección a la iglesia. Como saben, esta carta se divide en dos, ¿no? En dos porciones muy grandes, capítulo 1 al 3 y capítulo 4 al 6. Del 1 al 3 siempre decimos es la parte doctrinal, aunque nunca está dividido la doctrina de la práctica, ¿no? Sino que es algo en conjunto, pero sí lo que Pablo va a hacer en el capítulo 1 a 3, poder dar realidades, ¿no? Que el creyente pueda entender su identidad, qué es lo que el Señor ha hecho, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchos no mandatos, sino verbos que están indicativos, ¿no? Él nos compró, Él nos redimió, Él nos adoptó, Él nos justificó, ¿no? Él derribó la pared intermedia de separación, Él asimismo se entregó por nosotros, Él nos perdonó, Él nos hizo parte de una familia, y hermosos pasajes que encontramos en el capítulo 1 al 3 hablando de lo que ya tenemos en Cristo. Y es precioso porque podemos ir ahí y poder afirmar la identidad en el Señor. Y eso lo que va a hacer es, bueno, ahora Pablo lo que va a hacer después del capítulo 4 al 6 va a decir, bueno, si esta es tu identidad, ahora debes vivir como tal. No, lo que somos ahora debe evidenciarse en lo que hacemos, en cómo vivimos, en cómo amamos. Entonces Pablo del capítulo 4 en adelante vamos a encontrar muchos mandatos. Del primer versículo, ¿no? Capítulo 4, versículo 1, acompáñenme ahí, va a decir, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Y qué lindo pensar esta verdad, ¿no? Porque Pablo va a animar ahora a la iglesia, ahora vos sabés lo que sos. Pablo va a orar en el capítulo 3 diciendo, oro al Señor para que tengan discernimiento, para que puedan entender y comprender qué es lo que tenemos en Cristo. Y cuando nosotros comprendemos esa verdad, podemos ahora vivir de acuerdo a ella, poder saber nuestra identidad. Así que todo el capítulo 3 va a hablar, y es interesante porque se va a repetir una frase, no esa frase en Cristo Jesús, también en Él, o por medio de Jesucristo, en el amado, en quien tenemos redención, en el Señor. Y son diferentes formas de decir lo que ya tenemos en Cristo, ¿no? Ahí 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, da este ambiente, ¿no? Que va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, ahora nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y qué lindo pensar de que el Señor no va a afirmar esta verdad para que nosotros como creyentes podamos vivirla ahora, podamos reflejarla. Por eso el capítulo 4, versículo 1 va a decir, bueno, ahora anden como es digno de aquello que dice que son. Dignos como, anden como es digno de la vocación o del llamado con que fuiste llamados, ¿no? Qué lindo es pensar, ¿no? Que Dios nos hizo un llamado. Y un llamado es a modelar a Cristo. Nosotros como hijos de Dios ahora debemos modelar el evangelio a otros. Debemos vivir en forma concordante con lo que decimos creer. Y eso habla de que debemos luchar continuamente con nuestro pecado. El pecado que mora en nosotros, el pecado que continuamente trata de sacarnos del foco de lo que el Señor quiere hacer en nosotros y lo que el Señor espera que nosotros estemos manifestando. Así que todo el capítulo 4 va a hablar de esta verdad, ¿no? En primer lugar, el capítulo 4, versículo 1 va a animar a decir, bueno, anden como es digno del Señor. Pero el versículo 17 va a decir, esto pues digo y requiero, es un mandato, ¿no? Ahora que ya no andéis. Primero anden como es digno, pero acaba de decir, ya no anden. Pero no anden como quién. Y va a decir ahí, ya no anden, y dice ahí, como los otros gentiles. Cuando enseñaba este pasaje, yo decía, ya no anden como los otros correntinos. ¿Y cómo los otros correntinos? Claro, las personas que no han conocido el Evangelio. Nosotros somos correntinos, ¿no? Pero nosotros hemos sido salvados por gracia. Ahora el Señor nos salvó por gracia. Capítulo 2 habla claramente de esto, ¿no? Y ahora va a decir, y Pablo va a requerir, es un requerimiento del Señor. Ya no podemos vivir de la manera que vivíamos antes.
Debemos vivir de acuerdo a la verdad que ahora creímos. Lo que decimos ser debe ser concordante como vivimos, como los propósitos que tenemos, las metas que ahora tenemos. No, ahí en el capítulo 2 es interesante porque cuando habla de lo que Pablo era, él se incluye, ¿no es cierto?, en lo que era. Fíjense en el versículo, capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos. No, Pablo estaba ahí, ¿no? Pero ¿cómo vivía Pablo? Iba a decir ahí, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios. Ahora, Pablo se incluía y sabía, no las inclinaciones de su corazón, y sabía. Y uno se pregunta, ¿pero cómo Pablo vivía de esta manera? ¿Pero no era el apóstol Pablo antes, no era Saulo que era irreprensible según la ley judía? Claro, pero Pablo entendía claramente cuál era su condición, ¿no? Y de dónde Dios le salvó. Y ahora va a decir, yo viví así. Ahora, Pablo va a decir en el capítulo 4, ahora es un requerimiento. Ya no podemos vivir de esta manera. No podemos vivir de acuerdo a lo que éramos antes. Si Cristo te salvó, si Él te perdonó, si Él te regeneró, si Él te hizo parte de su familia, si Él te adoptó, ahora hay una manera diferente de vivir. Ya debemos vivir como es digno del llamado de este Dios que te salvó, que me salvó. Así que Pablo va a decir, anden como el llamado, pero después va a decir, bueno, no anden como vivían antes. ¿Ves? La vida del creyente es una vida que ha sido transformada por la verdad. Primero en la posición, ¿no? Ya somos salvos. Pero ahora en la vida práctica hay una vida continua de santificación. Dios quiere hacer un proceso para que vos y yo vivamos de acuerdo al llamado que tenemos, de acuerdo a la posición que hemos obtenido en Cristo Jesús por gracia. Y ahora el Señor va a decir, bueno, ya no anden. Lo que deben hacer ahora, bueno, renovar la mente. Identifiquen el viejo hombre, identifiquen lo que somos, lo que éramos. El cuerpo está viciado según los deseos engañosos. Ahora identifíquenlo. No solamente identifiquen, sino luchen contra eso. Lo que va a decir ahí es, bueno, ahora renueven su mente. Abran las Escrituras y busquen en las Escrituras lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Y ahora vívanlo. Vívanlo. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. Ahora podemos vivir porque Cristo nos libró no solo de la condenación del pecado eterno, sino de las consecuencias del pecado en la vida presente. Santificación. Y ahora podemos identificar el pecado y ahora podemos vivir de acuerdo al Evangelio y ahora tenemos al Espíritu que nos va capacitando, que nos va dando el poder para poder vencer. Y eso es lo por gracia, ¿no? Él dice que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Pablo en el capítulo 4 va a hablar de esta verdad. Ya no andéis como andábamos antes, pero anden como dignos del Evangelio. Y en el capítulo 5, y es el capítulo que hoy quiero estudiar o quiero poder compartir con ustedes, va a decir así, y le invito a abrir ahí Efesios capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, participantes con ellos. Ahora, es hermoso este pasaje, ¿no? Lo hemos empezado a estudiar la semana anterior. No, y hemos dividido todo el capítulo 5 en 4 párrafos, ¿no? Donde lo que continuamente va a hacer es el apóstol Pablo llevar al que los creyentes puedan imitar a Dios.
Y va a decir, bueno, imiten a Dios en amor, lo que vamos a ver hoy. Después va a decir, imiten a Dios en la luz, imiten a Dios no en sabiduría, del versículo 15 al 21, imita a Dios en sujeción cristocéntrica, en capítulo 5 al 22 al final. Y lo que Pablo va a animar ahora es decir, ya saben lo que son. Ahora saben cómo deben vivir, cómo es digno de llamamiento. Saben lo que no tienen que hacer, entonces anden. Entonces anden. Entonces anden como es digno. Y el versículo 5 va a decir, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Yo le puse como título, ¿no?, a esta predicación, una vida que ha sido transformada por la verdad. Una vida que ha sido transformada por la verdad. Y fíjense cómo va a comenzar este hermoso pasaje. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y saben, una vida que ha sido transformada por la verdad imita el amor sacrificial de Cristo. Imita el amor sacrificial de Cristo. Esa palabra sed, no, esta palabra sed es un presente imperativo que dice, o que se puede traducir como seguir siendo imitadores. No es algo puntual, sino que es un estilo de vida continuo. Es algo que empezó a suceder desde el día que conocimos al Señor. Dios nos salvó de la condenación eterna, pero ahora en el día a día nos vas transformando, no de acuerdo a su imagen. Y comienza un proceso. Por eso que decimos que la persona que ha conocido a Cristo ha entrado en este proceso de santificación, del día a día empezar a renovar, no identificar el viejo hombre, renovar la mente y poder vivir ahora de una manera que agrade al Señor como hijo de Dios, como hijo amado, va a decir acá. Es interesante porque el capítulo 4, del versículo 25 en adelante, Pablo lo que va a hacer, poner contraste. No, y fíjense el capítulo 22, porque dice ahí, sed pues imitador, está conectando, ¿no?, con lo que está hablando en el capítulo 4. Y en el capítulo 4, Pablo va a hablar comparaciones de una persona, no que vive una vida moral, sino que son las evidencias de una vida que está siendo controlada por el Espíritu. No es una vida que ahora ha conocido el Evangelio y que ahora está viviendo una vida diferente. Fíjense cómo lo va a decir. Bueno, versículo 25, el que mentía, ahora no mienta más. No, el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga sol sobre vuestro enojo. El que hurta, bueno, ahora no hurte, sino trabaje y sea generoso. No, el versículo 22 dice, ninguna palabra corrompida salga ahora de vuestra boca, sino ahora, ¿qué debe hacer? Bueno, palabra que edifiquen. El versículo 31 dice, bueno, quítese amargura, ira. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vive una vida de perdón. No vive una vida sometida a la amargura. No, perdonaos unos a otros, va a decir Pablo. Entonces Pablo va a decir, bueno, sed pues imitadores. Sed pues imitadores. Y qué lindo pensar, ¿no?, que una manera de que, una evidencia de una vida que ha sido transformada por la verdad es que está imitando. Pero no imita cualquier cosa, ¿no? Acaba de decir, sed pues imitadores, ¿no? Y va a decir, como hijos de Dios. Y esa palabra imitadores es la raíz de la palabra de mímica, ¿no? Pero el concepto es, sed pues seguidores. Es el concepto, ¿no? Seguí a alguien. Y uno, sabe, no sigue a cualquier persona, ¿no? Esta palabra va a implicar emular algo que está viendo, ¿no? Y que está siendo de ejemplo para uno. Y entonces lo que hace esta persona no es seguir el ejemplo de alguien que está admirando, de alguien que respeta su enseñanza. No, esta persona está teniendo un modelo. Y no imita reglas, sino está imitando a una persona. ¿Por qué? Porque la está admirando. ¿Sabe por qué está imitando? Porque la tiene delante de él y es una persona que es cercana, que respeta. Y entonces Pablo va a decir, bueno, entendiendo todas estas verdades, sean imitadores. Hagan la mímica de aquel a quien están siguiendo. Lo que debemos hacer es, bueno, seguir el ejemplo de a quien estás admirando. La pregunta que lo primero que se viene a nuestra mente, a nuestro corazón, tenemos que pensar, ¿Cristo realmente es a quien yo admiro? ¿Es aquel que yo respeto? ¿Es aquel que yo quiero que las personas me identifiquen con este hombre, con Dios mismo, con Cristo? ¿Es Él a quien yo continuamente estoy imitando?
Porque eso es lo que Pablo va a motivar aquí, ¿no? A que podamos ser imitadores. Si realmente has sido transformado por la verdad, vas a imitar. Pero no vas a imitar a cualquiera, vas a imitar, como dice acá, ¿no? Sed pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios. ¿Sabe? Cristo mismo dijo, ¿no? Que Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. No tenemos que salir a buscar a otro lado, solamente debemos abrir las Escrituras y vivir a Cristo. No son reglas morales que debemos seguir, es una persona que debemos imitar. Así que hermanos, cuando pienso en esta verdad me pregunto, ¿cuánto de mí todavía es mío? ¿Y cuánto de mí se parece a Cristo? ¿Saben? Cuando dice ahí, sed imitadores de Dios, dice como hijos amados. Es interesante porque esa palabrita hijo no es la palabra hijo que hace referencia a un hijo adulto que tiene responsabilidades, sino una palabrita que justamente hace poquito la aprendimos ahí con Gaby, la palabra que habla, la palabra tecna, pero que habla de un hijo dependiente, un recién nacido, una persona que es parte de una familia, ¿no? Y cuando aquellos que hemos tenido hijos, ¿no? Y que tenemos, ¿no? Cuando pensamos en hijos, pensamos en alguien dependiente, alguien que depende plenamente de vos. No, alguien que tiene una relación, pero por un nacimiento, ¿no? Y lo que me da a entender es que lo que el creyente tiene que entender es que compartimos la naturaleza de Dios, ¿no? Recién hablábamos del nuevo nacimiento. No, ahora somos nacidos de Dios. Y por eso que ahora no solamente compartimos una relación por un nacimiento espiritual, sino que habla de que eh, hay dependencia, hay ternura, no hay vulnerabilidad. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos, ¿no? Que seamos imitadores, pero como aquel que depende de su Padre. Aquel que está imitando a su padre, ¿no? Cuando estaba enseñando este pasaje, mi esposa siempre me dice, vos sos igual que tu papá. ¿Qué? ¿Por qué? Mira cómo se para tu papá. Y mi papá se para así, ¿no? Y yo me paro así. Ah, no me soy igual que mi papá, ¿no? Meto la panza y viene mi hijo más chiquito y me dice, ¡pum! Mete la panza, me pega en la panza. Mi hijo, ¿no? Ahora, imitadores, ¿no? Imitamos por naturaleza. Mira cómo camina igual, ¿no? Y los dos caminamos igual, hablamos igual, ¿no? Hablo rápido, ¿no? ¿Quieren que hable más lento? Vamos a estar 2 horas, ¿sí? Pero es esa la intención, ¿no? Ser imitadores. Imitadores de aquel que admirás. El hijo pequeño, su papá es su ídolo, ¿no? En un sentido, ¿no? Admira a su padre. Quiere hacer las cosas que hace su padre. Ahora, es ese sentido de acá que Pablo está diciendo, ¿no? Si una persona realmente ha sido transformada por la verdad, es una persona que está imitando. Imita a Dios como hijo amado. Como hijo amado. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Como hijos amados. Pero no solamente debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, sino también una vida que ha sido transformada por la verdad. Es una vida que anda continuamente en amor. Fíjense algunos versículos, ¿no? Que hablamos, ¿no es cierto? Ahí anteriormente va a decir en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imitación, ¿no? Está siguiendo una persona. Fíjate 1 Pedro 1, capítulo 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Sed imitadores, ¿no? Estamos siguiendo. No, eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que podamos seguir a aquel, ¿no? Que se entregó, ¿no? Y murió por nosotros. Pero en segundo lugar, decíamos recién, una persona que ha sido transformada por la verdad anda continuamente en amor. Fíjense versículo 2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 1 y 2 van a ser mandatos positivos. Hagan esto. Del versículo 3 al 7 vamos a ver que son prohibiciones. No, vivan de esta manera. No vivan de esta manera. Así que una persona, ¿no? Que ha sido transformada por la verdad anda
continuamente en amor. Y esta palabra andad es una palabra que se va a repetir muchas veces en Efesios, ¿no? Esta palabra andar habla de seguir andando. No, fíjate que en el capítulo 4, versículo 1, lo leímos recién, dice, andad como es digno. En el capítulo 4, versículo 17 dice, no andéis como los gentiles. Y acaba de decir, bueno, ahora andad en amor. Lo que significa es que debemos conducir o debemos andar o debemos caminar una vida diaria. Y no es un sentimiento pasajero, sino es un estilo de vida constante. No, el ámbito en el cual debemos andar es el amor. Es la esfera, ¿no?, que el creyente debe continuamente vivir, que debe respirar, que debe ser una realidad en su vida, en tu vida y en la mía. Es el amor. No, y muchas veces tenemos una definición equivocada de lo que es el amor, ¿no? Parecería que el amor debemos sentirlo para hacerlo. Pero el amor es más que eso. Es más que un sentimiento, es una decisión profunda, no por la necesidad del prójimo. Yo siempre digo esto, ¿no? Que el amor es ser parte, no de suplir la necesidad del otro. Es buscar el bien del prójimo continuamente. Y eso no tenés que sentirlo, tenés que obedecer, tenés que ver, identificar una necesidad. ¿Y qué tenés que hacer? Bueno, ser parte, no ser parte de la respuesta. Así que cuando uno piensa en el amor, habla de que este amor es sacrificial, es incondicional, ¿no? Y que es una decisión. Ahora, no siempre está acompañado por una emoción, ¿no? Aunque a veces sí. O a veces vos tomás la decisión y después se acompaña, ¿no? El deseo de hacer eso, ¿no? Pero es un mandato, ¿no? Es un mandato. Debemos amar. Ahí dice, y andad en amor. Está explicando cómo es esto de imitar, ¿no? Ahora tenés que andar. Andad en amor como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó. Así que el modelo del amor es una cruz. El otro día hablaba con mi esposa y me decía, Santi, si vos haces las cosas que te gustan, eso no es amor. ¿Cómo que eso no es amor? Claro, ¿cómo va a ser amor algo que a vos te gusta hacer? No estás haciendo ningún sacrificio por otro. Si vos haces solamente las cosas que te gustan, que te sentís cómodo, eso no es amor. El amor bíblico es un amor sacrificial, que busca el bien del prójimo. Ahora, cada vez que vos, no, o en mi caso como esposo, no veo una necesidad de mi esposa y no quiero suplirla, no la estoy amando bíblicamente. Si yo hago cosas que a mí me gusta hacer con ella, bueno, eso no necesariamente es amor. Pero sí es un amor bíblico cuando yo decido amarla aún en sus debilidades, aún cuando yo decido suplir cuando yo no quiero. Pero lo hago porque la amo. Porque la amo. Ahora, y me ponía a pensar y decía, me ponía a evaluar, ¿no?, las cosas que a mí me gusta hacer. Y digo, claro, ¿no? Porque esto no me cuesta nada. No me cuesta nada lavar los platos. Si los platos me cuesta lavar. Así que cuando lavo los platos, eso sí es amor. Pero hay cosas que hago que no es una carga para mí, ¿no? Y lo hago porque me es natural. Pero hay cosas que yo debo decidir hacerlo en contra de mi voluntad. Y eso es amor. Eso es amor. Ese es el amor ágape, sacrificial. Ver el bien del prójimo y hacerlo. Y más cercano con mi esposa, pero también con mis hijos, ¿no? Hacer lo que no quiero, pero es un beneficio para el otro. Entonces, va a decir ahí, fíjense, porque dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Ahí está la comparación, ¿no? Ahí tenemos a Cristo, ¿no? Y Cristo ahí diciendo, ay, cómo me gusta ir a la cruz y morir por todos estos pecadores, che. No, no, claro, no. Cristo nos amó y estuvo dispuesto a subirse a esa cruz. Y cuando el que estaba le dijo, no, bájate y creeremos en ti, sálvate a ti mismo. Y Cristo le amó, le amó. Porque él podría hacerlo, porque era Dios, ¿no? Y él podría tener ángeles, destruir a todos, pero no lo hizo. Se quedó en la cruz. No fueron los clavos los que sostuvieron a nuestro Señor en la cruz, no, fue su amor hacia vos y hacia mí. Por eso dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Como también Cristo nos amó, podemos decir en la medida o en la misma medida. No, la cruz es el modelo del amor. Es la cruz, ese amor sacrificial, ese amor desinteresado, ese amor que lo dio todo
por amor a vos y a mí. Así que amar es preferir el bien del otro ante que el mío. Es morir a mí mismo, ¿no? Es morir a mi carne, a mis deseos, no para beneficiar al prójimo, sin esperar nada a cambio. Qué difícil modelar esta verdad, ¿no? Pero solamente vamos a poder modelar esta verdad solo si Cristo nos ha perdonado y si estamos siendo transformados por la verdad de Dios. Es la única manera, pero aún así debemos ir vez tras vez y recordar, no la cruz de Cristo y sus implicancias en nuestra vida hoy. Y dice ahí, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y dice, no, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice, se entregó, ¿no? Esta palabra entregar es ponerse en las manos de otro. Se entregó, se puso, es aquel persona que está siendo perseguida y en un momento dice, me rindo. ¿Y qué hago? Acá estoy, ya está. Cumplo el castigo, ¿no? De mi condena. Se entregó. Implica eso, no ponerse en manos de otro. No se refiere a una entrega forzada. A Cristo no lo forzaron a entregarse, ¿no? Él se entregó. Él tranquilamente en el huerto de ahí de los olivos, en el huerto de los olivos, sí. Cuando Pedro sacó la espada y le erró y le cortó la oreja en vez de cortarle la cabeza, ¿no? a Malco. No, Señor Jesús, pero Malco, no sé si Pedro, traer ángel acá y destruía todo, pero Pedrito, tranquilo, guarda tu espada. Se entregó. Se entregó. Con un beso se entrega al Hijo del Hombre. Se entregó. Y acá estoy. Yo soy. Llévenme. Ahora, eso es amor, ¿no? Dice, se entregó. Dice, a sí mismo. No solamente Cristo no fue el sacerdote, sino que Él fue la ofrenda misma, ¿no? Él se entregó a sí mismo. No, el entregar recae sobre sí mismo, ¿no? Yo soy. Yo quiero. Yo les amo. Yo me entrego. Yo mismo. Y eso es amor, ¿no? Se entregó a sí mismo y va a decir algo más, ¿no? Se entregó a sí mismo por nosotros. Y este tiene el sentido de sustitución, ¿no? La persona que ocupó mi lugar, me representó en la cruz. Él murió por vos y por mí. Y esto es salvación. Esto es salvación. Y lo que Pablo está haciendo es, recuerden, ustedes deben andar de esta manera porque Él ya murió por vos. Saben, ahora tenés todo ese, lo que hablamos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora vos sos esto en Cristo. Viví como tal. Andá en amor. Imitale. No, ahora escúchame. Él se entregó a sí mismo por vos y por mí. Qué tremendo. Qué impresionante saber que Él murió en favor de mí, o en lugar de mí, o en beneficio de mí. Y va a decir, no, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, este olor fragante no es una expresión que va a describir, no, que es profundamente agradable y aceptable a Dios. ¿Qué cosa? Bueno, vivir de esta manera, ¿no? La manera de vivir imitando a Cristo, pero andando en amor como Él anduvo. Esa vida a Dios dice que llega como olor fragante. Ahora, muchas veces en nuestra vida el olor que emana no es el olor del amor, ¿no? Muchas veces el olor que emana es el olor de la queja, de la ingratitud, no el olor del egoísmo, el olor de la soberbia, del orgullo, de la independencia. No hay olor a Cristo en nuestra vida. No llega a nuestra vida, no es un olor fragante al Señor. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 34 dice, y un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es en este amor sacrificial que debemos andar como Él anduvo. No, el Gálatas 2:20 va a decir, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, hermanos, debemos vivir esta clase de vida, ¿no? Una vida que continuamente imita a Cristo, una vida que continuamente anda en amor como Cristo anduvo. Pero no solamente eso, sino, fíjense lo que va a decir después.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Saben? Una vida que ha sido transformada por la verdad toma decisiones radicales. ¿Y sabe lo que hace? Bueno, huye a todo lo que es contrario al amor. Huye a todo lo que es contrario al amor. Porque toma decisiones radicales, vive una vida radical. Una vida luchando, no cuerpo a cuerpo con el pecado que mora en nosotros. No para matarlo, para crucificarlo, para que esté inoperante en nosotros y que podamos amar a Dios libremente. Y fíjense lo que va a decir. Dice, pero fornicación ni aún se nombre, ni siquiera se esté nombrando. ¿Qué cosa es la fornicación? Ni se nombre, dice. No, prohíbe aún el nombre, no solamente el acto. Dice entre santos. Ahora, ¿qué es lo que se prohíbe? Bueno, primero dice fornicación. Cualquier tipo de relación sexual fuera del diseño matrimonial bíblico. De adulterio, promiscuidad, todo lo que vos quieras poner ahí. No solamente fornicación, sino dice inmundicia. No, la suciedad mental, los pensamientos deshonestos, la impureza moral, toda clase de impureza. No, de ahí entra la pornografía, los pensamientos, la morbosidad, los pensamientos obscenos, ni aun se nombre, ni esté en nosotros. La avaricia. Ahora, ¿qué es la avaricia? Bueno, es el deseo incontrolable o insaciable de tener más. Y fíjense que Pablo lo va a poner y lo va a equiparar, no con este pecado, no de fornicación y de inmundicia. Y lo pone en la misma plataforma. No, la avaricia podemos hablar, o la codicia. No, es consumir, es buscar tener placer propio por medio del amor al tener. La codicia. ¿Y por qué es idolatría? Bueno, porque Pablo lo que va a hacer acá es pensar de que la idolatría de la codicia o de la avaricia es satisfacerte a vos mismo. Lo mismo que hace la pornografía o lo mismo que hace la inmundicia. La autosatisfacción. Y Pablo lo va a poner en el mismo escalafón, ¿no? Y va a decir, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Dice como conviene a santos. Porque, o podemos decirlo como lo que es apropiado de los santos, ¿no? Lo que es digno, lo que es adecuado para personas que han sido apartadas para el Señor. Ni aún se nombre, ni aún debe estar en nuestros pensamientos. Debemos combatir arduamente con estos pecados que ofenden a Dios mismo. Dice como conviene a santos, como conviene a personas que han sido apartadas, que han sido separadas por este Dios santo que nos llamó a su gloria y a su reino. Colosenses capítulo 3, versículo 5 va a decir, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 va a decir, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. ¿Y por qué debemos apartarnos? Porque ya fuimos apartados para Él. Ya fuimos apartados para Él. Debemos apartarnos para Él. ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que conviene a santos. No porque esto es lo que debe suceder. Esto es lo que nos conviene. Esto es lo que Dios espera de una persona que ha sido transformado por el Evangelio. ¿Saben? Un santo con fornicación es como el barro en un vestido de novia. Está la mancha ahí, ¿no? Sucio. Sucia. No combina, no, apesta. Pero no queda ahí. La lista va a seguir. Fíjense el capítulo, versículo 4. Dice, ni palabras deshonestas. Y esta palabra deshonesta es, bueno, lo que entendemos como un lenguaje obsceno, grosería, la suciedad verbal. Truanerías, no, chistes groseros, doble sentido, insinuaciones vulgares, que están disfrazados de ingenio, ¿no? Y la gente se mofa, se ríe. Y cuando más grosería hay en la boca, parecería que más bueno sos. Truanerías, no dice que no conviene, que no son apropiadas, que no corresponden, sino antes bien acciones de gracia. ¿Saben? El antídoto para el mal lenguaje es la acción de gracia. La acción de gracia. No, acá habla de un creyente que debe estar lleno de gratitud a Dios. ¿Saben? Un corazón que es agradecido no tiene lugar para la suciedad, ¿no?
Una mente que está siendo transformada por el Evangelio no busca llenar su mente de basura, sino que continuamente lucha, combate, quiere vivir una vida que esté mostrando a aquel que nos ha salvado, nuestro Señor, nuestra Señor. Así que un corazón agradecido no tiene espacio para la suciedad. Así que una vida que ha sido transformada por la verdad no toma decisiones radicales, huye, no de todo lo contrario al amor. En cuarto lugar, una vida que ha sido transformada por la verdad entiende que tiene una herencia en los cielos, por eso no se deja engañar. Por eso no se deja engañar. Fíjense lo que va a decir. Dice, porque la razón, ¿no?, de todo esto, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, ¿saben todas estas descripciones que vimos en el versículo 3 y versículo 4? Es el vocabulario normal y corriente de todo aquel que no tiene a Cristo. Todo aquel que nos relacionamos con personas inconversas, personas que no conocen al Señor, este es su vocabulario normal. Esta es la manera que hablan, es la manera que se relacionan. No pueden hablar con alguien si no está implicado toda esta lista de palabras. No lo pueden hacer. La pregunta es por qué muchas veces como cristianos nosotros nos sentimos cómodos en ese círculo de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene el cristiano con...? No hay comunión ahí. La pregunta es ¿por qué nos sentimos bien en ese lugar? Así que Pablo va a decir, ahora tu conducta va a definir a qué reino perteneces. Porque dice acá, si vos vivís de esta manera, si vivimos, dice, ningún fornicario o inmundo o avaro que es, dice, no tiene herencia. No tiene herencia. Ahora, si en tu mente y en tu corazón estamos amando no vivir esta clase de vida lejos de Dios, tenemos que parar y preguntarnos seriamente a qué reino pertenezco. ¿A qué reino pertenezco? Si en mi mente voy detrás de esto, si cuando nadie me ve a estos recurro, si cuando nadie está, mi teléfono es el canal donde yo descanso mis ojos y vivo una vida doble, tengo que preguntarme seriamente a qué reino pertenezco. Porque dice que ninguno que practica estas cosas, ninguno que es avaro, que es idólatra, va a decir ahí no, aquel que es fornicario, que es avaro, tiene herencia. No es algo que no, que va a venir, que no tendrá. No tiene, hoy no tiene. Este es el ámbito en el cual está. Sin herencia. No pertenecemos al reino de Cristo. ¿Recuerdan ahí 1 Corintios? Cuando Pablo dice lo mismo. Fíjense, 1 Corintios capítulo 6. Un poquito para atrás. 1 Corintios capítulo 6. Pablo va a hablar de estos creyentes, ¿no?, que estaban ahí en la iglesia de Corinto. Capítulo 6, versículo 9. Leemos el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudad así esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, lo que está haciendo acá es describiendo, ¿no?, las personas que no son parte del reino. Pablo va a decir lo mismo, ¿no? Ninguno que tiene esta característica, no solamente que vive, sino que ama en lo profundo de su corazón, que recurre ahí, dice, no es parte del reino. No es parte del reino, porque una persona que es parte del reino huye de estas cosas, no se llena de esta basura. Quiere vivir una vida que es compatible con lo que dice creer. Es coherente su vida con lo que dice. Va luchando continuamente. Y acá dice ninguno, pero no termina ahí, ¿no? Dice versículo 11, y esto
erais algunos. Gloria a Dios, ¿no? Dios nos salvó de esta esfera que estaba yéndose al infierno. Pertenecíamos a otro reino, vivíamos en esta misma inmundicia y Dios nos salvó y nos rescató. Algunos erais. Y fíjense cómo sigue. Mas ya habéis sido lavados. Y me encanta cómo comienza, ¿no? Lavados, ¿no? Limpios. Él nos perdonó y nos limpió. Gloria a Dios, ¿no? Esta es la obra de Cristo. Y después va a decir, no solamente habéis sido lavados, sino ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Lo que Pablo está haciendo acá es comparando. Le está diciendo, vos decís que sos parte del reino, vos decís que has creído el Evangelio, vos decís, ¿no?, que ahora Cristo es tu Señor, que es tu Salvador. Bueno, tenés que andar como es digno de ese llamado. Pero no solamente tenés que andar como es digno del llamado, sino que no tenés que andar como andabas antes, como andaba cuando era gentil, como yo andaba, dijo Pablo. Sino que ahora debes imitar a aquel que estás admirando, a Cristo Jesús. Debes andar en amor, como aquel que te amó, como que nos amó. Pero no solo eso, sino que fíjense, si vos identificás en tu mente y en tu corazón que la inclinación de tu corazón es hacia esto, pero no podés combatirlo, tenés que preguntarte si sos del reino. Tenemos que preguntarnos, hermano, porque de esto depende nuestra alma. De esto depende tu eternidad y la mía. Continuamente debemos ir a la cruz. Fíjense, no termina ahí el pasaje, ¿no? Porque va a decir después, porque sabéis, tenés que entender esta verdad, tenés que afirmarla en tu mente y en tu corazón. Ningún fornicario e inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Versículo 6. Nadie os engaña con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Cuando leí este pasaje, me acordaba de cosas en el pasado, ¿no? Santi, no sea tan duro con vos mismo. Santi, yo ya conocí a Cristo, pero ahora estoy apartado de Dios. Sí, pero Cristo ya me perdonó todo, ¿no? Ahora puedo vivir como quiero. No te engañes. Porque si vos y yo vivimos con nuestro corazón inclinado a la inmundicia, tenemos que replantear nuestra salvación. Tenemos que replantearnos de qué reino somos, porque una persona que ha sido ganada por la verdad, que ha sido transformada por la verdad, no tiene, no vive, no está involucrado en estas prácticas. No lo está. Nadie te engañe. Nadie te engañe. Segunda Corintios nos va a animar, capítulo 12, versículo 15, ¿no? Examinaos a vosotros mismos. Examinate para ver si estáis en la fe. ¿Y cómo nos examinamos? Por la vida que estoy viviendo, la práctica que estoy teniendo. Debo examinarme. Nadie os engañe. Primera Juan capítulo 3, versículo 7 va a decir esta verdad, ¿no? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Estas palabras vanas que habla acá no dice argumentos vacíos, filosofía. Fíjense, acompáñenme, 1 Juan capítulo 3, versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. Otra vez. El que hace justicia es justo como él es justo, ¿no? Pero el que practica el pecado es del diablo. Pero pastor, tan duro va a ser, tan así. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Dice acá claramente que el que hace justicia es del justo, pero el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? La razón. Bueno, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es de otro reino, ¿no?
No lo practica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y en esto se manifiestan, se muestran, se dan a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ese resumen de lo que estamos leyendo recién en Efesios, ¿no? Andar como Dios anduvo, no imitar a Dios, no como hijos amados, no vivir esta clase de vida, una vida inmoral ni sucia delante de Dios, no dejarme engañar y justificarme a mí mismo, bueno, pero soy pecador al fin y al cabo, total. No, no, no dejemos que estos pensamientos invadan nuestra mente pensando que está bien. Debemos luchar contra los apetitos de nuestro corazón, ¿no? Y para terminar, hermanos, dice así, nadie os engañe con palabras vanas. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La razón del engaño está bajo la ira de Dios. Hace un tiempo atrás, acá en la iglesia predicaron, ¿no? Salmos capítulo 7, donde decía ahí, ¿no? Que Dios está aireado todos los días contra el impío. Entensado tiene su arco. La ira de Dios está sobre quienes, los hijos de desobediencia. Y acá el hebraísmo es, la rebeldía de un hijo se llama desobediencia. Está desobedeciendo porque es hijo de desobediencia. Y Pablo va a comparar, porque ahora somos nosotros hijos amados. Debemos andar como hijos amados, no como hijos de desobediencia, porque no somos hijos de desobediencia. Somos hijos amados. Debemos vivir como tal, como hijos amados. Y dice ahí, estas cosas, el juicio de Dios, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipes con eso. Esa palabra es no seáis a ser como esos. Hermanos, la Escritura es clara cuando demanda del creyente que viva de una manera. Saben, aquella persona que ha conocido el Evangelio, aquella persona que ha sido transformada por la verdad, vive de una manera que es diferente a la antigua vida. No podemos vivir una vida no similar a la antigua diciendo que ahora conozco a Cristo. Nos tenemos engañado a nosotros mismos, ¿no? Una vida que ha sido transformada por el Evangelio imita. Una vida que ha sido transformada por esta verdad está amando. Una vida que ha sido transformada por el Evangelio no se está conformando a este mundo, sino que está luchando, está siendo radical con el pecado. Una vida que está siendo transformada por la verdad, que ha sido transformada por la verdad, no se deja engañar por las mentiras de este mundo, por las filosofías, que lo que quieren hacer es tratar de acallar nuestra conciencia contra el pecado. Pero no. Dios nos va a exponer nuestro pecado, a sacarlo a la luz, a trabajar en él, a dejar que Dios en su gracia obre en salvación, en santificación. Dice, no seáis pues partícipe, no seáis cómplice, no seas un socio, no seas un copartícipe, ser parte de esto, sino, unas preguntas para terminar esta mañana. Y son más de una pregunta, son varias preguntas. ¿Qué hago con mi cuerpo y mis ojos? ¿Qué veo, qué toco, imagino a solas que no haría delante de Cristo, ni delante de mi esposa, ni delante de mis hijos? ¿Qué apps, o qué videos, o qué chat, o qué fantasías alimento porque nadie se da cuenta? ¿De qué lleno mi mente? ¿Qué música escucho? ¿Qué series miro? ¿Qué memes tengo en mi teléfono? ¿Qué conversaciones o pensamientos repito una y otra vez aunque me dejen sucio por dentro? ¿Qué basura pequeño justifico diciendo no es tan grave? No es tan grave. ¿A qué estoy usando para mi propio beneficio? Mi tiempo, mi cuerpo, mi influencia, dinero. ¿Cuándo fue la última vez que di sin esperar algo a cambio? ¿De dónde depende mi contentamiento? ¿Del Señor o de mí? ¿Qué chiste hago? ¿Qué comentario? ¿Qué conversaciones?
¿Estoy edificando o no? ¿Uso sarcasmo, doble sentido, humor negro, quejas para ganar atención? ¿Cuándo fue la última vez de una acción de gracia real? ¿Con quién me junto? ¿Qué amistades o grupos de WhatsApp o ambientes toleros donde se ríen del pecado? ¿De qué me río? ¿Estoy callado o me aparto o soy parte? ¿Denuncio o soy cómplice? ¿Saben? Preguntas que me llevan a pensar. Si en esta mañana tendríamos que agarrar nuestros teléfonos y publicarlo ahí a la iglesia. Hermanos, miren cómo fue mi semana. ¿Dios se complacería o estaríamos avergonzados, no? Si hay algo que hago y pienso que nadie lo puede ver, ahí sí hay algo que está mal. Hay algo que tengo que mirar y pensar. ¿Por qué no quiero que vean? ¿Por qué le puse un vidrio que es para que no vean? ¿Por qué? ¿Qué tengo que esconder? Que Dios no lo sepa. Que Dios no lo sepa. Así que hermanos, mi oración por la iglesia y por mi propia vida y la vida de mi familia y la vida de la iglesia es esto, ¿no? Poder vivir una vida conforme a lo que decimos creer. Si realmente Cristo ha llegado a nuestra vida, si realmente Él ha transformado mi vida, si realmente es una verdad que el Evangelio llegó, bueno, debo vivir de una manera. Ya debo vivir imitando a Cristo, debo vivir amando, debo ser radical con el pecado y no debo dejar engañarme. Debo luchar continuamente contra los apetitos e inclinaciones de mi corazón. Vamos a orar esta mañana para terminar este tiempo. Amado Señor, cuán confrontativa es tu palabra en nuestra vida. Señor Dios, cuando la leemos nos mueve, porque todos tenemos pecados que están ocultos en lo profundo de nuestro corazón, intenciones, pensamientos que no lo tratamos como tú pides. Señor, te pedimos que nos des de tu gracia para poder no solo sincerarnos delante de ti porque tú lo sabes, sino para buscar ayuda cuando sea necesaria porque queremos vivir vidas que sean agradables a ti. Señor, tú nos salvaste y nos salvaste para que nos conformemos a la imagen de tu amado Hijo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cada día luchar contra nuestro pecado y vivir una vida que sea, Señor Dios, de imitación continua a ti. Te agradecemos, Señor Dios, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.